Bueno, vamos a analizar ahora el discurso de Milei y lo que implicó el acto por el Día de la Bandera desde la idea de la libertad. Idea que enarbola constantemente Javier Milei. Y en este caso citó a Manuel Belgrano. ¿Mm? Citó a Manuel Belgrano. ¿Qué era lo que decía Belgrano? La vida es nada si la libertad se pierde. Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria. No citó textualmente la frase Milei, pero sí se refirió a Belgrano como un maximalista de la libertad. Maximalista, término así justo, el que utilizó Milei, maximalista de la libertad, y habló de la desobediencia del prócer al gobierno de Buenos Aires, diciendo que la libertad no pide permiso, se impone, no espera las órdenes de ningún burócrata. De alguna forma afiliándose históricamente con Belgrano. Todos los presidentes se filian con próceres históricos. Cuando vino acá Cristina también. Bueno, Alberto Fernández no vino, pero por eso quizás también vino Milei, como para marcar alguna diferencia. Pero no es nuevo esto de filiarse con el pasado. Ahora, en este caso, la palabra libertad adquiere otra relevancia, ¿no? Y más aún en comparación con lo que decía Belgrano. Vamos a hablar con el filósofo Juan Gianni para que nos ayude a pensar qué relación hay y si la idea de libertad de Milei es la misma o no que la de Belgrano. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Gracias a vos. Placer. ¿Es la misma la idea de la libertad de Milei que la de Belgrano? Bueno, no respecto de el feriado que estamos conmemorando, que son cosas diferentes, ¿no? Porque la figura de Belgrano en el 20 de junio, bueno, es la fecha que Emiliano Belgrano murió, sabemos, Uh-huh. pero generalmente la conmemoración de la figura de Belgrano tiene que ver con su rol en el proceso de la independencia, ¿no? Recordemos que Belgrano, tanto Belgrano como San Martín, que son como los dos próceres, yo diría, vertebrales de la Argentina, en un movimiento que en su momento el que lo inició fue Bartolomé Mitre, ¿no? Recordemos que sí, la historiografía de Mitre es la que instituye a Belgrano y San Martín como los dos grandes próceres de la patria. Claro, son próceres a partir de su rol en la independencia respecto al Imperio Español, ¿no? Es decir, la libertad tal cual se invoca en el caso de Belgrano tiene que ver la libertad respecto del imperio. Es decir, es una libertad colectiva, no una libertad individual, ¿sí? Es la libertad de un territorio, que en aquel momento era el Virreinato del Río de la Plata, y luego será toda América, que intenta liberarse de un imperio, que es el Imperio Español. Es decir, es una libertad de un pueblo, de una sociedad, Uh-huh. no de un individuo. Entonces, respecto al contexto en el cual lo dice, no, es una tergiversación, porque el concepto de libertad de Belgrano, como de otros próceres, tiene que ver con lo que hoy llamaríamos la soberanía, palabra que no se usaba mucho en la época, sería la soberanía, la autodeterminación de las tierras americanas respecto al Imperio Español. Esto sería lo primero. Uh-huh. Entonces, respecto al feriado en sí mismo, no, hay una, digamos, una utilización interesada, que no es nueva, por otra parte, como bien vos dijiste, de la figura de Belgrano. Ahora, es cierto, no es el sentido que utilizó Milei, pero eso es real, que Belgrano era un fisiócrata, ¿no? Belgrano era un hombre que venía de la fisiocracia y sus ideas económicas algo de liberales tenían, ¿no? Eso hay que decirlo con todas las letras. Uh-huh. Su teoría, su visión de la economía fisiocrática tenía un rasgo de lo que hoy llamaríamos liberalismo, ¿no? Pero no creo que haya sido el sentido en el cual lo utilizó hoy el presidente, y además, quiero decir, esto lo sabemos lo que estudiamos la figura de Belgrano, pero en general para los ritos nacionales, para los feriados, para el común de las personas, la figura de Belgrano no está asociada a su teoría económica, sino a su rol militar y político en la independencia nacional, ¿no? Sí, de alguna forma, no sé cómo lo ves vos, pero por ahí esta cosa de que Milei lucha contra la casta, o dice luchar contra la casta, contra el statu quo. Bueno, Belgrano luchaba contra el poder central de Buenos Aires. En eso quizás haya alguna relación. Más o menos, más o menos. Belgrano es un hombre que tiene distintos momentos. Si Belgrano es cierto que él crea la bandera, que es el feriado que celebramos el 27 de febrero de 1812, él crea la bandera
digamos, desobedeciendo o yendo más allá de lo que de alguna forma el poder de Buenos Aires estaba dispuesto a aceptar, ¿no? Eso es cierto. La creación de la bandera tiene que ver con una audacia de Belgrano, y por eso en gran medida se lo recuerda como un prócer, ¿no? Porque tuvo la audacia en un momento donde había dudas sobre si convenía o no avanzar en la declaración de la independencia. Ahora, bueno, luego termina siendo un hombre de Buenos Aires. Recordemos que Belgrano, por ejemplo, es un hombre que, lo digo pensando que somos Santa Fe nosotros, ¿no? Él encabeza una expedición militar contra Estanislao López. Si Belgrano termina siendo un hombre de Buenos Aires, no contra Buenos Aires. Estoy hablando de fin de la década de Belgrano, muere en 1810, ¿no? 1820, perdón, 1820 muere Belgrano. Estamos hablando cerca de su muerte. Belgrano ya no era un hombre enfrentado a Buenos Aires, sino más bien lo contrario, era un hombre que trabajaba para el directorio y intentaba sofocar las rebeliones federales de las provincias, incluida la nuestra, con el brigadier López a la cabeza, ¿no? ¿Es un gobierno patriota el gobierno de Milei? ¿Cómo lo ves? ¿No? Porque, a ver, pensando también en los revolucionarios de aquella época, porque Sí. siempre se dijo, no sé si a tal punto, a considerarla una avanzada inglesa, la Revolución Americana, en sentido general, pero sí es verdad que sin la influencia de esas ideas y de ayuda, ¿por qué no?, de Inglaterra, de Francia, quizás no hubiera prosperado. En ese sentido, los patriotas eran liberales, si uno quiere, de alguna forma, porque se oponían a la monarquía española. Después estaba lo de Belgrano con la monarquía incaica, pero fue un proyecto que no prosperó. En este sentido, ¿es un gobierno patriota el gobierno de Milei, que quiere acercarnos a lo más adelantado, si uno quiere, a nivel mundial en materia de economía? Bueno, por empezar, hay una cosa que vos decís que es muy importante. La palabra liberal no significa siempre lo mismo. Es decir, la palabra liberal, hace 200 años, implicaba desobediencia. Recordemos que la cuna del liberalismo, por decirlo de alguna manera, que es la Revolución Francesa, es un liberalismo contra el rey, es decir, contra el antiguo régimen, la monarquía, el clero, la nobleza. Es una ideología, digamos, subversiva respecto del poder establecido. Ese sentido del liberalismo luego ha cambiado mucho. Entonces no se puede decir, no significa lo mismo decir hoy liberal que decirlo hace 200 años, ¿se entiende? Entonces hay que ser muy cuidadoso en el uso de la palabra liberal cuando uno define a alguien liberal y en qué contexto lo dice, ¿sí? Eso por una parte, y voy en la línea de lo que vos estabas preguntando, que es importante dejarlo bien en claro, ¿no? Liberal no quiere decir siempre lo mismo, y por tanto la valoración que hacemos de esa palabra es diferente en cada momento, ¿sí? Claro. Yo creo que no, bueno, yo creo que no, yo creo que la palabra patriota a Milei más bien le disgusta, porque la idea de patria supone un cierto afincamiento territorial, una defensa del terruño, ahí viene la palabra patria, ¿no? Patria viene de padres. Hoy gritó, no sé si lo escuchaste con vehemencia varias veces, viva la patria, ¿no? Era muy loco verlo. Sí. Sí, claro, yo creo dos cosas distintas. Vos me dijiste si es un gobierno patriota. Yo creo que no, este es un gobierno más bien cosmopolita, diría yo, es decir, en el sentido de que el lugar de la Argentina es la integración, en mi opinión, una integración bastante, digamos, crítica y hasta yo diría medio ignorante, ¿no? De lo que está ocurriendo en el mundo. Este es un momento, la Argentina va a contrapelo lo que pasa en el mundo, no nos confundamos, en el mundo hay una especie de resurrección del proteccionismo. Ajá. Incluso una cosa interesante para analizar es que hay otras experiencias llamadas nuevas derechas, viste que dicen Milei, la nueva derecha. Bueno, cuidado, hay otras experiencias llamadas nuevas derechas que no son liberales en lo económico. Por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, o la propia Le Pen en Francia, o el mismo Trump, o el propio Trump en Estados Unidos, claro. Siendo que desde el punto de vista, vamos a llamarla así, moral, no sé si la palabra moral, cultural, se parecen a Milei, o Milei se parece a ellos, para decirlo mejor. Desde el punto de vista económico y social, no. Son más bien proteccionistas, industrialistas, tiene incluso una agenda social, digamos, para la Argentina de hoy bastante avanzada. Entonces son gobiernos patrióticos en el sentido de la defensa de intereses nacionales,
la introducción de barreras proteccionistas del mercado interno. Bueno, y ni hablemos otros gobiernos que uno llamaría no, digamos, no le pondría el nombre nueva derecha, ¿no? Entonces este es un gobierno que va medio a contrapelo de lo que está pasando en la economía mundial, y es un, bueno, estos viajes que hace Milei y se junta con todas las multinacionales, con Elon Musk, con Bill Gates, con todo, digamos, con todas las multinacionales de la comunicación, esta propia ley Riggi que se está tratando, es una ley de una especie de librecambismo casi absurdo. Entonces, no me parece un gobierno que yo llamaría patriótico. A mí, al contrario, es un gobierno que considera que hay que integrarse al mercado mundial sin ningún tipo de recaudos. Claro. Y que el mercado lo ordene todo, digamos. Eso no me parece nada patriótico. Te leo en redes sociales, Juan, ponés el día de ayer, no veo absolutamente ninguna contradicción, como parecen creer algunos compañeros peronistas antiprogres, en defender la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores y acompañar simultáneamente la lucha de las mujeres y las minorías sexuales. Así es. ¿Pensás que debe venir desde el progresismo, digamos, la oposición a Milei? Porque, o sea, lo que tuvimos hasta diciembre, entiendo que, no sé cómo lo definís vos, pero era progresismo o más socialdemocracia con Alberto Fernández, y eso fracasó de alguna forma. ¿La respuesta para oponerse a Milei es desde ese lugar o es buscar consensos mayores y quizás salir del lugar del progresismo en lo cultural principalmente, ¿no? Que son las mayores discusiones que se dan en el último tiempo, principalmente tema aborto, principalmente diversidad sexual, etcétera, pensando en derrotar a Milei, no sé si en el 2025, pero sí en el 2027? Yo creo que uno de los problemas que ha tenido vamos a llamarle así, el movimiento nacional y popular, que excede al peronismo en parte, es introducir dentro de a su interior falsas contradicciones, digamos, ¿no? Entonces, esa es una falsa contradicción, en mi opinión, porque hay ciertas banderas que son banderas permanentes, por lo menos permanentes de la perspectiva nacional y popular, como pueden ser la soberanía nacional, la defensa del, digamos, el salario de los trabajadores, la industria nacional, es decir, los valores históricos del nacionalismo popular, con un conjunto de demandas que han surgido en los últimos años, incluiría, por ejemplo, el tema del ecologismo, que son temas nuevos, digamos, temas que han surgido en los últimos años, que no pueden ser, para mí, no pueden ser menospreciados. Que entonces, de ahí hay que construir una gran coalición que incorpore toda esa temática. Yo no veo por qué, me preocupa un poco esta idea de que es o una cosa o la otra. No, para mí no es una cosa o la otra. Es todo eso en un mismo proyecto, donde obviamente uno, por supuesto, al interior de esa diversidad puede preocuparle más una cosa que la otra. Es decir, yo puedo entender que haya alguien que esté más preocupado, más interesado, de hecho, en mi caso, por el antiimperialismo, por mejorar el salario de los trabajadores, que por otras reivindicaciones. Pero esas reivindicaciones no hay que dejarlas por fuera, sino incluirlas en una coalición que obviamente hoy por hoy tiene como adversario principal este movimiento anarco-libertario, como queramos llamarle, que digamos que justamente combina las dos cosas. Es un movimiento, es ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo cultural. Y bueno, entonces hay que justamente contener enfrente de eso todo lo que discrepe con esa visión de país, ¿no? Ese es por lo menos mi punto de vista. Gracias por estos minutos, Juan. Bueno, gracias, Antonio, que tengan buenas tardes, ¿eh? Adiós.